noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a mis compañeros, pero antes de pasarles la palabra, me gustaría simplemente mandar saludar a nuestras compañeras Sonia, Erika e Ibabel, que no pudieron estar hoy aquí, pero sí nos acompañan nuestros colegas. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, David, con el gusto de saludarte a ti, a quienes nos acompañan en esta emisión de Con Todo Respeto de este martes, ya de mitad de marzo ya, Diego. Ya llegó el calor, ya está. Y bueno, nuestros compañeros prolongaron el 9M, ¿verdad? Sí, bueno, hasta el 15. Sí, Hicieron puente. Siguen en el 9M. Hicieron puente. Todavía no acaba la primavera. El invierno. Técnicamente empieza hasta el primavera hasta el 21 de marzo. Imagínense nomás cómo va a venir. El calor y los incendios. El calor, los incendios y la política. Pero antes de arrancar con política, vamos a ver este tuit. Que es un orgullo para los jaliscienses y para los tapatíos. Veamos lo que dicen las redes sociales. Dice, Guillermo del Toro is the first person to win Best Picture, Best Director and Best Animated Feature in Oscars history. Guillermo del Toro es la primera persona en ganar Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Animada en la historia de los Óscares. No solamente de México, sino de los Óscares. Es un logro, un triunfo, un orgullo para el país y, por supuesto, para los jaliscienses porque se trata de alguien muy querido en Guadalajara. Se pone por encima de los grandes directores a la par, de la historia del cine, ¿no? Lo que pasa es que en realidad es muy extraño un director que haga animación y haga al mismo tiempo... Es la combinación. Acuérdense que son como las estadísticas gringas de los deportes, que cualquier combinación rompe un récord porque nadie había hecho chocolate con frambuesa y papaya. Entonces él es el primero que lo hace y por tanto el único. Lo hace distinto, pues, ¿no? Por esa habilidad. A ver, es la segunda ocasión que está ganando Oscar. La primera película fue Las Formas del Agua, ¿no? Donde ganó Mejor Director y Mejor Película, ¿no? Que son los ha estado nominado en otras ocasiones, pero no. La del Laberinto del Fauno ganó algo. La Laberinto del Fauno estuvo nominada a Mejor Película extranjera y perdió. Por España. No, con la alemana, aquella famosa, la de... No, pero era película que representaba a México o a España. O a era España. A los dos, ¿verdad? Sí, porque esa la produjo en España, ¿no? Con Almodóvar. Pero, bueno, o sea, ya es un protagonista en los Óscares, Guillermo. Sin duda. Además, una carrera que está hecha en Estados Unidos, ¿no? Guillermo del Toro... ¿Empezó en México? Que hizo un par de películas. Aquí, lo sé, lo apoyó la Universidad de Guadalajara en sus primeras dos películas, pero tendrá produciendo en Estados Unidos los últimos... Desde Múnich, o sea, en 97, empezó a producir... Cronos es mexicana completamente. Cronos, ok. ¿No? Luego ya Múnich. Múnich, ahí hay como el tránsito a Estados Unidos. En Múnich ya se va a Estados Unidos, de hecho se produce más bien en Canadá, es toda la postproducción. Y luego se va a España a producir con Almodóvar, ¿no? Que hace el Laberinto del Fauno, y antes hace la del Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo es buenísima. Es sobre el orfanatorio de los niños en la Guerra Civil Española. Que es en realidad la primera película que empezó a escribir Guillermo, le empezó a escribir desde que estaba en la prepa, ¿no? Y estaba ambientada en Espinazo, Nuevo León, ¿no? En época de la Revolución Mexicana, y la adapta a la Sierra Nevada de España, un orfanatorio de la Sierra Nevada con la guerra civil como contexto. Y tiene también una incursión muy exitosa en estas películas de ciencia ficción, de héroes y de acción, ¿no? Con Hellboy y Transformers. Con Hellboy. Hellboy, es un personajazo el que ha creado. Y tiene otra de esas de vampiros karatecas, ¿no? Sí, o sea, que es un género enorme, muy comercial en Estados Unidos, exitosísimo, ¿no? Y se va a buscar pues más oportunidades allá. Es multigénero, Guillermo. Pero vamos, también hay una motivación por la inseguridad que ya se daba en la ciudad, ¿no? Tienen un episodio de inseguridad, duro ahí con su familia. Sí, de los primeros. Sí. Siempre hay factores de expulsión y factores de atracción, ¿no? El factor de atracción fue Hollywood, ¿no? Sin duda, él cuando triunfa en Hollywood, cuando empieza a hacer cine allá y lo reconocen, y la verdad es que es un director multitask, ¿no? Ha hecho de todo.
Claro, y sigue siendo uno de los referentes mexicanos más importantes. Basta ver sus redes sociales para darte cuenta de que cuando él pone algo, tiene unas repercusiones y un eco brutal. Oye, y hay un componente tapatío en esa película, en el taller del Chucho, que le llaman, donde se hizo parte Pinocho. De la animación de Pinocho que ganó el premio el domingo. Aquí en Guadalajara está el taller ese. Sí, no, es un personaje quizá de los mexicanos más influyentes y por supuesto más relevantes, pero más influyentes en general. En general, su opinión es muy fuerte. Cuando desaparecieron a los chavos que estaban estudiando cine, por cierto, los del CAV en ácido, los del claro, bastó un par de tweets de él para que se movilizara la maquinaria policial, institucional y de investigación para dar con los responsables. Alta influencia. Y justo se ha administrado muy bien, me parece, Guillermo, porque no es alguien que esté opinando de todo, al contrario, suele ser bastante prudente. Se mete a temas de cine, obviamente, a temas de Guadalajara a veces, pero no se mete en muchos temas políticos. Es muy cuidadoso y en ese sentido muy prudente, y además sus intereses están realmente en el cine. Es decir, por supuesto que hay temas donde él puede influir mucho, pero su vida es el cine desde que tenía 15 años. Claro. Y nunca deja de aprovechar esta tribuna tan vista, ¿no?, para hablar de la parte de las minorías migrantes en Estados Unidos. Claro, no solamente de las mexicanas. Del otro lado. Y bueno, volvamos a California para ver este tweet ahora sobre la realidad económica norteamericana y global. Y veamos lo que dice esta cuenta de On the Other Side of the Berlin Wall. La quiebra del Silicon Valley Bank es la segunda mayor quiebra de un banco en la historia de Estados Unidos. Y ojo, hay más bancos gringos hundiéndose. El First Republic Bank se hunde un 50% y está al borde de la quiebra. Habrá contagio. El Deutsche Bank y el Credit Suisse se van al guano, dice esta cuenta. Lo cierto es que quebró un banco, digamos que no era nacional, pero en términos relativos a nivel estatal sí era de los importantes. Y quiebra por una serie de sucesos extraños donde corre el pánico de que podía no tener solvencia para cubrir los depósitos, las cuentas de ahorro, y empiezan los distintos usuarios, los cuentavientes, a retirar su dinero. Se vuelve insolvente la situación y se va a la quiebra, se declara en insolvencia. La federación, la Fed en Estados Unidos garantiza los depósitos hasta un cierto monto, pero los demás, pues no. A ver, ¿cómo la ven? El banco número 16 de Estados Unidos. Y efectivamente, lo que cuentas, pues así truenan todas las instituciones financieras, bancarias, sean cajas populares, sean bancos. Pues llega el pánico, la gente va por sus ahorros y pues los ahorros de los usuarios son los que mantienen la operación del banco, es donde dan los créditos, en fin. Creo que este banco también, que era un banco, uno de los que tronó especializado en tecnología, el Silicon Bank era. Financiar startups. Creo que le entra al tema de las Bitcoin. Y parte de ese dinero, en vez de meterlo en créditos un poco más certeros en el retorno, se arriesgan en esta moneda y creo que es parte del truene ahí. Lo que sí es delicado es que, digamos, está amenazando al sistema financiero internacional. Hay pánico en este momento. Es decir, ya incluso las calificadoras bajaron de estable a negativo a la banca en general, al negocio bancario. O sea, sí hay un riesgo. Sí. Y así empezó la crisis del 29, ¿no? Es decir, y digamos, se ve muy difícil que en Estados Unidos pueda haber un FOBAPROA. Que finalmente el FOBAPROA fue un esquema justamente para que los bancos no tronaran y no se fuera el dinero de los ahorradores. Con todos los abusos que pudo haber, fue un esquema de protección al ahorro. En Estados Unidos no parece que vaya a ser eso. O sea, hay el encaje legal, que es un poco el monto que protege en este caso el Banco Central, que es la Fed. $250,000. ¿No? Ahora, sí. de ahí para arriba pierdes. Ahora, el episodio es grave, tanto que tuvo que salir el presidente Biden ayer a hablar del tema. Y sí decir, oigan, congresistas, sí creo que tenemos que revisar el tema de la regulación bancaria. Otra vez. Para evitar que los fondos se utilicen en temas tan de alto riesgo como estas monedas emergentes que pues no tienen todavía ninguna certeza, ¿no?, de su consistencia. Todos los bancos deben tener
normas clarísimas en sus portafolios de inversión, está claro a quién le prestan y cómo, cuáles son sus garantías de retorno. Entonces me parece que si un banco hace eso, la verdad es que es un riesgo enorme y una responsabilidad absoluta, ¿no? Claro, siempre Es lo decir, mismo, ¿no? ¿cómo blindas para que no haya ese tipo de responsabilidades? Creo que es el reto ahora que están discutiendo en Estados Unidos. Después de una gran crisis, hay una re-regulación. Después de la crisis del 2008-2009, vino la última regulación, pero luego al paso de los años se desregulan los mercados y las industrias y vuelve a haber un poco de laxitud. Luego entran esquemas y mecanismos financieros nuevos como las criptomonedas y entonces hay inversiones que no entran en la regulación anterior o la vigente, vaya, y por tanto escapan un poco ahí y ponen en riesgo esos portafolios. Lo que no acaban de detectar es un poco cuál es el detonante de esa, digamos, actuación frenética colectiva de que todo el mundo dice, retira tu dinero mañana, y van todos al pánico. Pero ¿cómo ¿por qué en ese banco y no en otros? Fue un tema de como una circular del banco a los propios usuarios, como diciéndoles, vamos a hacer como un el corralito reajuste. argentino. Claro. A partir de mañana solamente $100 en el cajero. Una señal así que inmediatamente creó pánico. Claro. Siempre hay algo que se filtra, ¿no? Que fue la crisis del 94. Se filtró en una comida, en una cena de empresarios que iba a haber de evaluación. Y todo el mundo salió corriendo a comprar dólares. 24 horas aquello era una crisis espantosa, ¿no? Así es, pues estaremos muy atentos a este suceso porque efectivamente, como dices, Diego, de ahí puede surgir una crisis mucho mayor y vamos a ver en qué resulta esto, pero por lo pronto, además de la negatividad en las calificaciones crediticias, pues hay una descomposición en las bolsas e incluso esto le pegó al propio superpeso. Ya se empezaron a recuperar hoy. Sí, así es. Volvemos en un momento más. No le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos. El espionaje del ejército en contra de activistas y defensores de derechos humanos fue exhibido la semana pasada en La Mañanera. La reportera Nayeli Roldán le hizo varias preguntas incómodas al presidente López Obrador, quien terminó defendiendo el espionaje y llamarlo labores de inteligencia, pero labores que no están justificadas por la ley ni por ningún mandato judicial. Sin duda, esta ha sido la peor semana para el presidente López Obrador y tiene que ver justamente con este tema del espionaje, que evidencia dos cosas. Por un lado, aquello de que no somos iguales, pero hacemos exactamente lo mismo y con los mismos proveedores que los anteriores. Y la segunda, por primera vez, una reportera, en este caso Nayeli Roldán, Animal Político, puso al presidente en jaque. No solo lo hizo enojar, sino lo hizo reconocer que sí, que estaban espiando por motivos de seguridad, pero que no eran iguales, David. Así es, creo que la pregunta, la manera de plantarse enfrente del presidente, que ha sido muy reconocido por propios extraños como una de las reporteras de las mejores del país, logra sacarle esta declaración al presidente que aunque sea un eufemismo de no espiamos, no somos iguales, pero sí hacemos inteligencia, pues es reconocer lo que habían negado, que era que efectivamente pues hacen, como se llame, espionaje, inteligencia, investigación, pero no por los cauces legales, no con la aprobación de un tribunal, de un juzgado, con una orden judicial, sino por la libre. Y el ejército, que sabemos además que es el área hoy de gobierno o del poder o del Estado más autónoma, que menos rinde cuentas, menos transparente y por tanto más peligrosa porque no sabemos cuál es el alcance ni el uso de este tipo de espionaje, pero revela que efectivamente pues el Estado está metido en cuestiones Un graves. centro de espionaje en el Campo Marte que ya existía, pero que se triplicó en este sexenio, Jaime. A ver, fue la semana, como dices, de los patitos, ¿no? Un país que es más seguro que Estados Unidos, un país que no espía sino hace inteligencia, un país que no produce fentanilo, pero que luego hay un decomiso de decenas de toneladas de fentanilo. O sea, al presidente esta semana se le juntó esta narrativa de mentir que ha quedado
pues en enorme evidencia y que desde luego debilita la parte más fuerte del gobierno de la 4T, que es la demagogia, el hablar desde el púlpito, el gobernar desde el púlpito. Y desde luego que fue pues ejemplar cómo la periodista, la reportera, nunca la sacó de quicio, y con toda educación, con toda calma le decía: muchas gracias, señor presidente, pero para todos los que nos están viendo, pues déjeme decirle que también nosotros hicimos esta investigación con Peña Nieto y la otra desde otros gobernadores, como diciendo: a ver, este portal ha hecho periodismo y crítica desde hace mucho tiempo, no lo quiera descalificar con su cuento de siempre de que ya les daban tanto dinero. Otra vez, el gran periodismo es colectivo. Aquí es Aristegui Noticias, claro. Animal Político, Artículo Proceso, 19. Artículo 19 y Red 3D, ¿no? R3D, que me parece que juntos lo que hacen es como la alianza opositora. No, es generar un reportaje muy potente en que logran poner sobre la mesa que en la misma empresa que vendía Pegasus, nada más le cambiaron de nombre, y que el ejército, en la descripción que hace Proceso de cómo funciona el centro de investigación del ejército, además lo hacen a través de Guacamaya Leaks, ¿no? Que ellos mismos dicen, pues el gran riesgo de esto es que la gente se entere, ¿no? Y ese documento se filtra, ¿no? Claro, y a mí lo que me parece interesante además es cómo muchas voces del oficialismo, muchos voceros como Lorenzo Meyer, en lugar de criticar, como siempre lo hizo, como históricamente lo hizo, este tipo de prácticas opacas, ahora no las judiciales, tratan de justificar. las justifican. Dicen, no es escandaloso que el ejército tenga su propia área de inteligencia. Claro que no, todos los ejércitos lo tienen. La pregunta es de qué tamaño, para qué propósito y qué tan legal y transparente es. Porque claro que hay que tenerla, pero para combatir al crimen organizado, no para espiar a los adversarios, a los periodistas, a los activistas, ¿no? Era un tema muy delicado, muy importante y neurálgico para el ejército, porque a quien se pusieron a espiar fue al cuate defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo, que conoce absolutamente todo lo que sucede ahí, y fue el que desde el principio dijo: no, a ver, estos chavos no traían ni armas, ni eran delincuentes, es un claro abuso de poder. Entonces se fueron a... Sí, y usaron conversaciones de él para tratar en la mañanera de desacreditarlo. O sea, a mí me parece que sí, el uso del espionaje, es decir, no es un espionaje por razones de Estado para proteger al Estado, ¿no? Que normalmente es un poco de seguridad nacional. Sí, o sea, sí, de fue la todo justificación el poder del Estado contra del un Estado. individuo. Contra un individuo que está denunciando un abuso de poder del Estado. Muy valiente, ese defensor de derechos humanos. Bárbaro, mis bárbaro. respetos. Pero sí, es que justo ahí está la diferencia y que no es menor ni sutil. Es decir, el espionaje es un mecanismo de defensa del Estado frente a una amenaza externa o cuando el propio Estado está en riesgo o cuestiones de soberanía, de seguridad nacional. Pero para usarlo políticamente, precisamente para encubrir un abuso de poder, claro, o para tratar de desacreditar a un adversario o para anticipar el juego estratégico de un opositor, eso es lo que no se vale. Para espiar periodistas, para espiar no defensores de derechos humanos, para espiar a los enemigos. El espionaje, además, siempre se da entre los propios cuerpos del ejército, de políticos a políticos, ¿no? Pero de alguna manera como que el CISEN, digamos, era el que de alguna manera controlaba, y tenía la Marina y el Ejército sus propios esquemas de inteligencia, como diría el presidente, ¿no? Bueno, aquí lo que quedó claro es que el nuevo esquema está a la orden del general secretario. Él es el que está pidiendo y siendo el que recibe la información. Bueno, hasta a nivel local se reproduce. Los gobiernos de los estados, Jalisco no es la excepción, no me digas, han invertido en esos aparatos. Y la verdad... Todos han abaratado, la tecnología es mucho más eficiente, sí, y hay un vacío regulatorio legal, porque no está claro que sea un delito. O sea, es decir, todo el mundo sabemos que los gobiernos estatales, todos los del país, tienen creo que eso, la gran ¿no? lección, porque un país necesita inteligencia. Si no la desarrollaran, también sería una crítica a los gobiernos. Acuérdense la crítica... ¿Dónde está el la límite línea entre la inteligencia y el espionaje? Y el espionaje. A ver, yo creo que hay todo un andamiaje legal que los gobiernos tienen que tener como respaldo a la hora que
trasciende un tema así. A ver, ¿en qué momento se puede justificar escuchar conversaciones de un defensor de derechos humanos, Es muy de un difícil, periodista, es muy difícil. de un político de oposición o incluso de un político del mismo partido, de un delincuente o de un candidato a delincuente o de un sospechoso de depende de la calidad o la naturaleza del sujeto espiado. Pero no, digamos, si un periodista estuviera metido con el narco o un aparente defensor de derechos estuviera metido en una célula criminal, se justificaría. Pero la verdad de las cosas es que es un poco la intencionalidad detrás del espionaje. Es decir, si lo que buscas es detener el tráfico de drogas o de armas, o si buscas, digamos, investigar el asesinato de unos sacerdotes en la sierra, pues se entiende la intervención. Pero cuando quieres neutralizar a tu adversario... Cuando estás investigando el asesinato, tú le pides permiso a un juez, justificas por qué se tiene vas a intervenir. Es como un orden de aprehensión. Y es el juez el que decide. No puede ser la propia institución quien decida a quién espía y luego ve qué hace con eso. Que ese es un poco el gran problema que ha habido. Además que luego eso de que sea inteligencia está por verse, porque no saben qué hacer con la información, no se procesa, no solo en México. Lo que pasó en Estados Unidos cuando revisan, tenían absolutamente infiltrada toda la red que ataca el 11... ¿M? El 11 de noviembre. 11S. El 11 de septiembre, las Torres Gemelas, a la hora que revisan, había información para verlo previsto. Pero nadie lo... Es tanto lo que se espía que nadie lo procesa. Yo creo que ese es el tema. Tienes toda esa tecnología y no la usas para tratar de prever situaciones de conflicto de interés público y de seguridad nacional. Utilizas todo eso solamente para espiar a tus opositores o espiar a periodistas, a defensores de derechos humanos que te son incómodos. Creo que ese es el tema. Y es un tema tan delicado para el ejército, por eso le echan todo el poder y todos los instrumentos de espionaje contra este defensor de derechos humanos, porque ve lo que ha provocado ese episodio de Nuevo Laredo. Las primeras marchas desde hace mucho tiempo, yo no recuerdo una... No se recuerda una igual como la del domingo. Donde 10, aunque sean manifestaciones pequeñas, pero en 10 ciudades, donde dicen, oiga, presidente, ¿qué onda con el ejército? Respete a los soldados, respete... Sí, pero, no, pero también, a ver, ahí hay una fisura muy delicada ya. Esa manifestación me parece que es otro tema completamente distinto, porque ahí lo que es pero está ligada al una tema manifestación de de músculo, sí, claro, ligado al tema de los militares, decir, a la tropa no se le toca, ¿no? Y es la renuncia a que la tropa sea juzgada por vías civiles conforme a la ley. Es una presión para darle impunidad y absoluta autonomía al ejército. Es una demostración, yo también lo leo así, una demostración de poder para decirle, no nos van a usar de chivos expiatorios. Ligo el caso de esta desesperación que descubre todos estos vicios de espionaje que hay por el tema de cómo se les complica Nuevo Laredo. Exacto, el gobierno de Nuevo Laredo y luego viene Matamoros, en fin. Creo que una muy mala semana, quizás la peor semana de la historia, bueno, del periodo del presidente López Obrador. Vamos a ver qué sigue y cómo lo sortea. Por lo pronto vámonos al resbalón. Vea usted este gran cartón que hace Chavo del Toro en El Economista. Y bueno, ahí lo tiene, se llama Labores de Inteligencia Artificial. Y bueno, el presidente decía, yo confío en el ejército, y lo está escuchando directamente el general secretario, dice, lo sé, señor, lo sé, ¿no? Bueno, pues sintetiza, ¿no? De manera genial todo lo que dijimos en 15 minutos. Un buen cartón puede ser la mejor editorial. El espionaje, el tamaño del general contra el tamaño del presidente,
¿no? Está genial el la cartón del manera Chavo en que interactúan, ¿no? Es de estar atrás, pero al mismo tiempo tener la fuerza. Claro, En y fin. es que el ejército y en especial los generales se han convertido en protagonistas de la vida pública del país como nunca desde la posrevolución. Es decir, ahora Crescencio y los demás comandantes y distintos rangos, ya sea porque administran las aduanas, los trenes, los aeropuertos, esto, aquello, lo otro, Bueno, ya están van con a hacer una presencia. hasta arqueología. Ya les Hasta prestaron arqueología. 500 soldados van a ir a hacer arqueología. A al Tren recoger Maya. jarritos y cantaritos para que Sí, son expertos, ¿no? son conocedores. Híjole, ¿Para qué Graduados necesitas- de la Escuela ¿Para qué Nacional. queremos a Lina habiendo? Muy riesgoso que en el año 5, con el ejército de ese tamaño que dices, y como lo pinta Chavo, vengan ya ese tipo de reclamos internos ahí, que haya reclamos de tanta entrada de armas y de fentanilo y de precursores de droga por las aduanas que ya están a cargo de otra Sí, institución porque, castrense. porque no llueve fentanilo, ¿va? Entra por las Sí, aduanas. o sea, Bueno. crítica la situación. Vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más para platicar este tema de la decisión de MC de no participar en las elecciones del 23. No le cambie, regresamos. Ya no es un rumor. Es evidente la molestia de Enrique Alfaro Ramírez porque el partido Movimiento Ciudadano no postulará candidatos en las elecciones estatales de 2023. En semanas recientes, el hábil operador político que es el gobernador logró colocar a sus alfiles en las presidencias de los comités municipales más importantes de Jalisco. El que quiera ser candidato a gobernador tendrá que sentarse a negociar con el alfarismo. ¿Será que la próxima jugada del gobernador será arrebatarle el partido a Dante Delgado? Efectivamente, una decisión por demás polémica, la que anunció Movimiento Ciudadano en el sentido de no participar en las elecciones locales del Estado de México y de Coahuila. Una decisión que va a tener implicaciones tanto para el oficialismo como para la oposición y que finalmente será valorada y evaluada hasta el próximo año. Este es un año en el que Movimiento Ciudadano se salta su derecho a participar y eso ha generado incluso cuestionamientos de si es posible que un partido político financiado con recursos públicos pueda decidir no participar en las elecciones o es su derecho de no participar por, en este caso, acusar que todo estaba arreglado aunque no presente ninguna prueba. Diego, ¿tú qué opinas de esta decisión? A ver, me parece primero sí muy polémico que un partido decida no jugar y segundo me parece que en términos del propio MC, pues lo devalúa de cara a la negociación para el 24. Es evidente, como decía la cápsula, que pues, el gobernador no estaba de acuerdo con esa decisión. Ya se venía masticando desde hace por lo menos 2 meses, desde finales del año pasado ya se hablaba de que esa decisión la podía tomar Dante. Si favorece o no a Morena no está demasiado claro. Me parece que más bien es no exhibirse, porque en ambas elecciones les iban a poner una tunda. En Estado de México iban cayendo de una manera bestial el candidato Juan Cepeda, que además ya no hizo precampaña, y en Coahuila abajo del PTE del Verde. Parece que fue una decisión exclusivamente de la parte de Dante, o de lo que controla Dante, o sea, usó toda... De la Coordinación Nacional. Toda su facultad de coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, sin esta negociación que en los hechos se daba por el peso electoral y porque la verdadera cuna del alfarismo, pues todos sabemos que es Jalisco, De MC. ahora ya un poco Nuevo León, pero creo que en esa mesa, esa decisión, pues no toma en cuenta ni al alfarismo, no me queda claro si a MC de Nuevo León. Andaban muy ocupados pariendo. Pero creo que es muy cuestionable que un partido que vive del recurso público y que pues su tarea principal es participar en las elecciones, ser un elemento activo de la democracia, decida, así nada más porque no quieren,
pues no Claro. participar. Sería que no vas a participar, pues regresa todas las prerrogativas que se te dan para ese fin. Pero independientemente, aparte de esa gravedad que hace ver muy mal, creo que fue una decisión desafortunada de Dante, porque atiende más al interés particular en este manejo faccioso que siempre ha tenido del partido, de ver qué le conviene más a MC. No es faccioso, es su partido y lo dejó claro. Entonces, a ver, yo sí creo que fue una decisión para congraciarse con el presidente, con Morena. Creo que Cepeda venía de picada, pero le haya podido quitar algunos votos a Delfina, sobre todo en el área de Nesa, Claro, que son muchos votos. Hay un analista, Roberto Moreno, del Financiero, el encuestador, ha hecho análisis del votante, del perfil del elector de Movimiento Ciudadano, y lo que él dice es que no está claro que el votante se vaya a decantar por el oficialismo o por la oposición. Más bien lo que dice es que el mayor riesgo es que ese elector más bien se retraiga, definitivamente cambie de afiliación, de simpatía, o simplemente se diluya. Yo creo que eso es una sería pérdida. un balazo en el pie para MC. Claro, es que Claro, ese es el tema. Yo creo que es una pérdida neta. Sin embargo, lo que yo creo es que efectivamente está perdiendo capacidad de negociación. El precio lo puede estar comprometiendo en la negociación futura del 24 con la alianza opositora, pero al mismo tiempo se está reservando el derecho de participar en cualquier vía. Es decir, de manera independiente con un candidato propio, de manera un poco velada con el oficialismo o de manera abierta con la oposición. No está claro. Yo creo que la jugada de fondo, y con eso termino, me parece que una hipótesis no descabellada es que Dante está esperando el rompimiento de alguien del oficialismo para hacerlo su candidato. A ver, esa es una opción, pero finalmente el argumento para no presentar candidato en el Estado de México es si gana Delfina por 6 puntos y No hace la diferencia. saca 8 Cepeda, nos hubieran acusado de haber sido los culpables del triunfo de Morena en el Estado de México. Y en Coahuila no había nada que hacer. En Coahuila era hasta vergonzoso el papel que estaban haciendo. Y entonces ese es el argumento con el que se retira. Es decir, mejor nos retiramos, no nos culpan y que mantenemos que la como posibilidad una especie de cochupo ya ahí entre. y bueno, ya ese es el discurso. No, es que ya está arreglada la elección. Pero ¿no? la verdad es que iba a pasar como el tema de Quintana Roo, justamente, Sí. que por presentar un candidato le que dieron el triunfo. El triunfo. O les acusaron de dar el triunfo a Morena, aunque tiene razón el Moreno, el analista del Financiero, de que no necesariamente el voto de MC se traduce en voto por la alianza, ¿no? O sea, No, ni voto se por parte Morena. la mitad. No es que esté haciendo un favor o no, más bien está como cuidándose. Ahora, lo que sí es evidente es que a Alfaro no lo consultaron y a Alfaro sí lo que le cambiará la posibilidad de irse de precandidato de MC con estas dos grandes plataformas para hacer campaña, para tener 2 elecciones donde él Sí, participa. o sea, ya no se movió para Claro. acompañar candidatos Pero en Coahuila y en el Estado. la paradoja o la parte que yo no termino de entender es que por un lado hay claramente un acuerdo entre el gobernador y el presidente para no, digamos, criticar al presidente y no meterse el presidente con Jalisco, un poco con la idea de respetarle Jalisco al emesismo local, pero al mismo tiempo hay un interés del propio gobernador de participar de alguna manera en la alianza. Ha sido Siempre, un factor que ha es dicho como- que quiere contribuir a esa es que alianza, todo ¿no? es especulación, ¿no? Es decir, son lecturas políticas. No es que esté claro que cada vez que el presidente habla con el presidente en automático el acuerdo sea que no se va a meter a Jalisco. No, yo creo que los acuerdos políticos son de a poquito y se acuerda esto y acá se acuerda No, bueno, esto. pero hay a ver, indicios muy claros, la manera en que cómo vota Morena en el Congreso o la manera en cómo No, se ha pero eso matizado el discurso. Ahí el acuerdo es con Chema. A ver, pero sí creo que hubo 3 momentos de decisión, de incomodidad en esta decisión que ponen entredicho este discurso naranja de ser la tercera vía y los acerca más al tema de ser los esquiroles, eventuales esquiroles de Morena, y internamente crea otro gran momento de tensión entre Dante, el alfarismo, al grado de que primero el gobernador, cuando se le preguntó, no, pues no sé, no quiero opinar de eso. Luego vino No me consultaron, fue posicionándose, ¿no? Este posicionamiento de en la bancada de MC, si no se toma en cuenta a la parte de Jalisco, pues ya no vamos a votar. Es decir, mando yo, ¿No? con este cachito,
Claro. Me responden a mí y mando yo. Yo lo que creo es que los gobernadores, donde están los dos bastiones del emesismo, en Nuevo León y en Jalisco, están por una alianza. Ellos están, a través de operadores, buscando algún tipo de acercamiento, más con el PAN que con el PRI. Acuérdense que con este comunicado de prensa muy duro, con el que sale Movimiento Ciudadano, pues hay una respuesta de Alito Moreno y demás. Pero porque Dante acusa Delgado, el PRI, no acusa la alianza. Acusa el PRI, exactamente. Se va contra uno. Y por el otro lado, el coordinador nacional, Dante, sí está por la tercera vía, pero no necesariamente con uno de casa. Es decir, no necesariamente ni con Luis Donaldo, ni con Samuel, ni con Alfaro, sino quizá con un externo. Mi hipótesis es que Dante está esperando el rompimiento. Ni Luis Donaldo, ni Samuel, ni Alfaro, en teoría, son de casa. Todos son externos. Bueno, es que nadie milita en el partido. En el Movimiento Ciudadano. Bueno, pero Dante, por eso Dante hace lo que quiere. El tema es que esto va a ser ya muy difícil que se reconstruya entre Dante y el alfarismo de Jalisco, y una prueba, y en la política todos son señales, dicen que fue el gran ausente en un festejo muy importante que hubo el fin de semana, en el cumpleaños de Clemente, ¿no? De Clemente, al que había destapado hace un mes. A ver, y otra escena anterior, el día que está este destape en Expo Guadalajara con 5,000 personas gritándole al presidente, viene Dante y se toma una foto con Clemente y con Pablo Lemus en la Casa de los Abanicos y no va al evento de Dante. Y anterior, en el evento que organiza Dante en Expo Guadalajara de la Reunión Nacional de MC, siendo en Guadalajara, no va el gobernador. Sí, no, más indicios. Más evidente, ya no puede ser. No se puede. Bueno, vamos a ver en la siguiente sección, póngale el nombre. Vea usted esta foto de un personaje cuya ausencia de 72 horas le valió que se diera a conocer como uno de los artífices del Instituto Nacional Electoral. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene usted la foto de Edmundo Jacobo Jiménez, Edmundo Jacobo, no recuerdo su otro su apellido, pero es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Usted recordará que al entrar en vigor el Plan B, la reforma electoral, con un transitorio se cesaba en automático de inmediato a este personaje, pero se amparó, ganó el amparo de forma no solo provisional, sino definitiva, y fue reinstalado en su posición como segundo de a bordo del Instituto Nacional Electoral, y esto ha generado muchísima polémica y sobre todo mucha discusión en el país. Edmundo Jacobo, que para muchos es realmente el conductor del INE, mientras que Lorenzo Córdoba, el presidente, es quien hace política y quien hace más relaciones. Por supuesto, siendo secretario general, es el operador. Es el operador el que opera las decisiones. Bueno, ¿y qué nombre le van a poner? Yo le voy a poner Fifi, Vivito y Coleando. yo le voy a poner... Sí, yo le voy a poner el regreso del Jedi. Sí. Bueno, le aplaudieron, hicieron fiesta. Yo le pondría a Edmundo Jacobo Molina como el regreso triunfante. Bien, bueno, pues vamos a un corte, regresamos. No le cambie, seguimos Con Todo Respeto. Volvemos. En su visita a Jalisco para hablar de la reforma electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, se reunió apenas unos minutos con Enrique Alfaro. Luego, el gobernador dijo que ya proyectan la ampliación de vías alternas a López Mateos. ¿Ya está todo planchado? Las tensiones con Estados Unidos se incrementan por elecciones. En la política de este país, México sigue siendo un tema del que se puede sacar provecho.
Los recientes casos de secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses, así como los paneles de controversia del TMEC, han colocado nuevas disputas entre ambas administraciones. ¿Y dónde está Marcelo?, se preguntan algunos. Y bueno, dos temas. El primero, la visita a Jalisco de Adán Augusto. Evidentemente vino a hacer campaña, así como Claudia inventa sus clases magisteriales, ¿no? Conferencias magisteriales. Adán Augusto visita los congresos, pero pues pasa rápido por los congresos y luego se va a grillar y a hacer otro tipo de actividades. Lo cierto es que bien recibido el secretario de Gobierno, precandidato de Morena en Jalisco, Jaime. Sin duda, digo, la primera ronda fue aquel pretexto de la militarización del país. O sea, ya estaban los 17 congresos necesarios y dijo, no, vamos a visitar todos porque queremos que esto sea pleno el apoyo. Pues es una campaña disfrazada. Yo por eso creo que pudiera convertirse en el caballo negro porque pues el presidente ahora lo va a mover por todo el país defendiendo el plan B, ¿no? Y como vimos, pues además del plan B en el Congreso, pues tuvo una reunión muy importante con empresarios donde claramente les vendió su oferta política en el sentido de que venía una segunda fase de la 4T, totalmente en campaña. Sí, claro, además de que sí es un operador muy, muy hábil. La verdad es que nos ha sorprendido a prácticamente todos cómo ha venido de menos a más. Que se le cuestionó el perfil cuando llegó a la Al principio se decía, ¿qué tiene que hacer un gobernador de Tabasco desconocido? Y ha resultado un operadorzazo, aún teniendo esa dificultad para conciliar o ese conflicto de interés entre ser el ministro del Interior, que normalmente es alguien que tiene que ser neutral, con su condición de precandidato, de aspirante a la presidencia. Lo ha logrado manejar muy bien. Yo diría, cuando llegó, creo que llegó con muy buena expectativa de que por fin había llegado la política al Palacio de Cobián, después de un Olga Sánchez Cordero, claro. Trabajo de Olga Sánchez Cordero, sí, ¿no? Que lo único que hizo fue tomar lista, decir, yo soy la primera secretaria de Gobernación de la historia del país, y de ahí más no hizo nada, ¿no? O sea, era florero. Y llegó finalmente alguien que le quita a los operadores el poder, dice, el poder regresa a Palacio de Cobián. Pero luego, en estas cosas muy facciosas. Por ese respaldo presidencial. Claro, y por el oficio, porque sí tiene oficio. Sí, pero luego se vuelve muy faccioso y creo que eso lo termina haciendo, digamos, perder interlocución. Ahora vuelve a ganar interlocución, fíjate, lo está haciendo Diego, bastante bien. Yo no estaría tan seguro. Esa parte, digamos, facciosa o claramente, digamos, de aspiracional, lo ha logrado conciliar. O sea, no es que sea menos corcholata, al contrario. Para muchos es el bueno y al mismo tiempo sigue conduciendo la política interior del país. Es algo raro. No habíamos visto que a un secretario de Gobernación pudiera ser exitoso tanto en su aspiración, porque está en el tercer lugar, como en el control político, ¿no? Antes todos venían de Gobernación, ¿eh? En la época reciente. En ese sentido, ha sido un buen equilibrista. Creo que llega muy cuestionado a Bucareli, empieza a agarrar credibilidad cuando se mete de lleno a ser un interlocutor con poderes, con oposición, y creo que eso lo olvida en cuanto se hace corcholata y empieza a tirar obuses a gobernadores de la oposición, a candidatos al INE. Es el gran operador en este momento. Vamos a ver cómo termina esta intento, seguro lo trae, de ser el candidato. Es extraño que a un personaje de un estado lo supla otro del mismo estado, ¿no? Vamos a ver. Bueno, hay quien dice, el país no aguanta dos tabasqueños. Exactamente, ¿no? O sea, vamos a ver si el país aguanta dos tabasqueños. Pero bueno, el otro gran tema es la crisis con Estados Unidos, que tiene dos vertientes. Por un lado, efectivamente, lo electoral, es decir, los dos países entraron ya en etapa preelectoral. La elección en Estados Unidos y en México es el mismo año, en el 24, México en junio, Estados Unidos en noviembre, y ya empieza México a ser, digamos, la piñata favorita de los republicanos otra vez. Y por otro lado, sí, una crisis de seguridad en México que no se puede esconder.
Claro, y en ese sentido, otra corcholata que ha aprovechado la coyuntura precisamente de la ríspida relación bilateral es el canciller Marcelo Ebrard. No podía que perder esa, fue hasta Washington, reunió a los 52 cónsulos generales, al embajador y a todo el servicio exterior mexicano en Estados Unidos, que es muchísimo, 3/4 partes del servicio que tiene México en el exterior, y está en campaña, no abiertamente hablando de él, pero de alguna manera hablando él por el país. Pues y agarrando reflector. creo que también un poco atizando ese nacionalismo, ese chauvinismo que hay también en esta interpretación de la relación bilateral, porque finalmente a México los gringos, aunque les fascinan, pues también tienen muchas reservas. Entonces creo que lo está haciendo bien el canciller. Aprovechando para crear la figura de Maciosare, Jaime. Pero a ver, yo sí creo que hay un momento grave en la tensión, en la relación México-Estados Unidos. Un reclamo muy hipócrita, me parece, de Estados Unidos, aprovechando este episodio lamentable de Ciudad Juárez, fue en Matamoros. Estos 4 estadounidenses que matan, esta voz estridente de los republicanos de cara a la campaña, diciendo, pues en México ya todo está infiltrado, el único remedio para resolver nuestro problema de seguridad nacional que implica México y el creciente dominio del crimen organizado es que sean tomados como células terroristas y pueda Estados Unidos hacer una intervención castrense, una intervención policial ahí para atacar a los carteles de la droga. Creo que, y luego toda esta visita que le hacen de alto nivel al presidente, o sea, fue una operación intensísima. Porque, a ver, Biden tenía que sacarse el golpe diciendo, no lo vamos a nombrar terroristas, pero tenemos que apretar a México. Y aprieta a México de alguna manera. Ahora, evidentemente, quien consume el fentanilo son fundamentalmente ellos, ¿no? Sí, a ver, ¿dónde están los cárteles estadounidenses? No, ahí están. ¿Dónde están los capos? Hoy decía, y que creo que lo explica muy bien Raimundo Rivera Palacio, no hay estos grandes cárteles, hay 33,000 pandillas, ¿no? Pero son pandillas que se dedican a distribución de droga, pero ninguno es una amenaza para el Estado. Es decir, yo creo que esa es la gran diferencia entre los grupos de crimen organizado en México y los de Estados Unidos, es que Estados Unidos, que tuvo esta crisis hace 100 años, hay que ver, hace 100 años estaban en plena prohibición del alcohol, y con los grandes capos, peleándose contra los grandes donde nomás capos, existía ¿no? Al Capone. Sí, ¿no? nada más, ¿no? Pero Al Capone es el más conocido, es el Chapo de allá, ¿no? Sí. Pero ellos lograron superar en 100 años a través de un aparato de justicia muy fuerte, lo cual no quiere decir que no haya distribución de droga, lo cual no quiere decir que no haya pandillas, pero sí hay un Estado que es superior, sin duda, a sus grupos además, de crimen. el modelo descentralizado y atomizado precisamente permite que cuando se pasan de la raya van por ellos. Y obviamente lo que no pueden es detener el flujo de drogas indocumentados y más, pero lo que sí pueden detener es el crecimiento de ciertos órganos, ¿no? Imagínate que fueran exitosos pero y un día lograran parar todo el flujo de drogas a Estados Unidos. Se vuelven locos. A ver, hay permisividad, hay una permisividad implícita a fuerza en cómo Estados Unidos es el gran mercado de consumo no de lo drogas. puedes secar. O sea, es que si lo secas de un día para otro, aquello revienta. Entonces, sí hay, como tú dices, una gran hipocresía, pero sobre todo una gran administración del problema. Y otro tema. A ver, México no hace nada contra esos cárteles de la droga. A ver, el poder de fuego de esos cárteles de la droga se los da la Asociación del Rifle de Estados Unidos. Pero así como Estados Unidos es responsable de la entrada de las drogas, México es el responsable de la entrada de las armas. Tú no puedes... También. Es igual de hipócrita decir, es que allá producen las armas. Claro. Pues ¿para qué las dejas entrar? ¿no? Sí. O sea, por eso hay una tensión, una narcotensión, le llamo, entre México y Estados Unidos. En un contexto electoral que la vuelve mucho más mediática que real. Es decir, hipócrita, en el fondo sí hay un entendimiento, pero tienen que decirle a sus bases, a sus constituencies, el otro es el enemigo, el traidor, el ineficiente, el corrupto, y se están acusando. Por eso jamás había hecho una gira como la que ahora hizo Ebrard, un canciller mexicano de ese tamaño. Ningún canciller mexicano No, bueno, había aspirado con esa fuerza a hacer Y que te manden. Sí, es cierto, habían sonado, pero nunca había sido un favorito. Y que te manden a la asesora de seguridad continental
del presidente de Estados Unidos, sin previa cita, a que el presidente la reciba, no, bueno, pues es una señal terrible, ¿no? Sí, ¿quién dice que está allá afuera? Sí. Lo buscan. Bueno, vamos a la siguiente sección, porque la semana pasada discutimos quién se merecía este gran premio de La Neta No. Estos fueron los nominados y estos son los resultados. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Dante Delgado, presidente de MC, porque no se sabe qué quieren las contiendas electorales estatales. ¡Enhorabuena! Ganó y ganó bien porque Oye, ganó ¿alguien operó esa postulación? No sabemos, pero lleva 55. ¿Espontánea o alguien se metió Lo propuso Sonia. Bueno. Ahí, si quieres, ustedes échenle sospechosismo. Pero 55% no es nada mal, ¿eh? Bueno, señal de que la gente también se pregunta, oye, pues para eso está un partido, ¿no? Creo que es la primera elección que gana Dante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de ese tamaño estuvo el resbalón, ¿no? Sí. A ver, pues digo, finalmente es una decisión muy delicada. Está jugando mucho ahí Dante, incluso. Su futuro mismo, de él. Exactamente, claro, su futuro dentro del O el partido. control de su marca. Para mí es esta apuesta doble o nada. Como ya está grande y se puede retirar, dice, si me sale, me la voy a ganar todas, porque imagínate que rompiera Monreal o Ebrard y acabara de candidato de Movimiento ¿Pero Ciudadano. creen que va a haber un golpe de Estado ahí? Eventualmente sí. Digo, a ver, lo que pasa es que podemos decir, ¿dónde están las huestes de MC? Pues está 33, un tercio en Jalisco, un tercio en Nuevo León y un tercio en el resto del país, ¿no? Entonces, si se te juntan Nuevo León y Jalisco, sí le arman un problemita. Pero bueno, nuestros candidatos para esta semana, David. Yo quiero postular precisamente al republicano Dan Crenshaw, que es El que quiere que vengan los policías. El de la iniciativa injerencista de que permitan al ejército americano operar en territorio nacional. Me parece que, sabiendas de que eso, digamos, arruinaría la relación bilateral, sigue insistiendo en ello. Incluso le replica al presidente de la República para ganar reflectores y un poco tensar y radicalizar las posiciones de los republicanos en el Congreso. Yo voy a proponer al presidente, creo que ha sido recurrente y cada vez está más ofuscado y cometiendo más errores desde su sitio que tenía el mayor control, donde él hacía y deshacía desde ahí. Creo que ahora se está equivocando cada vez más frecuentemente. Sí, yo creo que López Obrador es un gran candidato, su peor semana en rato. Pero vamos a proponer también al gobernador de Jalisco. Yo creo que el tema del asesinato el día de ayer de este contralor interno de la Secretaría de Administración habla de una descomposición ya distinta en el Estado. Me parece que es un asunto muy delicado y me parece que el gobernador ha estado no solo enojado también esta semana, lo hemos visto muy rijoso, sino ya también perdiendo cierto control. Vamos a ver cómo se pone en la semana este tema. Pues ahí está la terna. La terna. La terna. Muy bien, pues. Creo que tu candidato no va a tener mucho. Hay que repetir el nombre por si no se les olvida. Es el gringo que quiere invadirnos para que sepan por quién votar. Dan Crenshaw. Sí, ya ves, ya está induciendo el voto. Yo creo que te van a hablar algunos demócratas, esperemos. Esperemos que. Sí, yo creo que tienen muchas posibilidades entre los demócratas, David. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado y habernos acompañado en este programa. Quédese en la señal de Canal 44. Nos escuchamos la próxima semana con todo respeto.